Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque el día de hoy nos has dado el privilegio de presentarnos delante de ti. Queremos escuchar tu voz, queremos conocer lo que tú tienes que decirnos, queremos ser animados, exhortados, Señor, ser consolados y que pues tu palabra haga en nosotros esa obra que nadie más puede hacer. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, nuestros corazones, nuestros oídos. Háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hicimos una especie de un tiempo especial porque hablamos de Daniel capítulo 9, esta escena de las 70 semanas. Y olvidé decir una cosa que algunas personas, hablando de las 70 semanas, ¿te acuerdas que las 70 semanas comienzan con eh, el, el- la, el mandato para reconstruir a Jerusalén? Y a partir de ahí pasan 69 semanas y las 70, ¿no? Después de las 69 semanas, hay lo que llamábamos una pausa en el reloj profético y hemos vivido en esa pausa por todo este tiempo y en algún momento Dios continuará la semana 70. Esa es un poco la idea. Algunos autores, algunos eruditos marcan la fecha de la orden para restaurar a Jerusalén, que es Nehemías capítulo 2, en un momento específico de la historia, y a partir de ahí cuentan exactamente los 63, bueno, ¿cuántos son? 70 semanas menos 7, 63 semanas que quedan. Todos esos años los marcan, eh, no, perdón, son 70 semanas menos una, son 69 semanas, no sé qué conté. Todos ese tiempo lo marcan y lo cuentan con días exactos y según sus cálculos llegan al día exacto de una semana antes de la crucifixión, que es fácil de ver por el calendario lunar y todo esto. Uno de los que hizo este cálculo es Sir Robert, olvidé el nombre. Pero este señor era director del Scotland Yard y con el Observatorio de Londres hizo una serie de cálculos y llegó a esos cálculos. Si tú quieres leer un poquito, esto está en un libro que se llama El príncipe que ha de venir. Robertson, me parece que se llama el autor. Y este libro, pues lo encuentras en cualquier librería realmente, pero el capítulo sobre o la porción acerca de las 70 semanas, yo la traduje hace algunos años y está en mi blog. Entonces, en YouTube, en la conferencia de la semana pasada, en la descripción voy a pegarte un link para que puedas ir a ver los cálculos que hizo el señor Robertson, Sir Robert Anderson, creo que se llama. Hizo esos cálculos y eso nada más te lo digo para que quede ahí ya registrado. En la página en YouTube, en la conferencia de la semana pasada, ahí estará ese link. Y ahora sí, Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, que es lo que nos toca empezar. Apocalipsis, estamos en esta parte, que es la tercera sección, capítulo 6 al 19, que es lo que hemos llamado la gran tribulación, que son tres series de 7 juicios cada serie, primero 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas, en las que Dios está derramando su ira sobre la tierra. Y comenzamos con los primeros 4 sellos. Al abrir cada sello se desata un juicio en la tierra. El primer sello lo que hace es llamar un caballo blanco, un jinete de un caballo blanco, que pues eso, es como blanco, es como paz, y lo identificamos como este personaje que la Biblia le llama muchas maneras, pero nosotros le conocemos como el anticristo. Este es el primer caballo, el jinete blanco. Luego el segundo, que es el caballo bermejo, color ígneo, color como fuego, como rojizo, que él lo que trae es quita la paz de la tierra. Entonces es guerra. Luego está el caballo negro, que habla de hambre, y luego el caballo amarillo, que habla de pestes o enfermedades, y ya. Hasta aquí, todo lo que se está dando es más o menos lo que la humanidad ya ha vivido. La humanidad ya ha vivido hambre, ya ha vivido guerras, ya ha vivido pandemias. Entonces, de alguna manera,
no hay nada nuevo, digamos, ¿no? Es diferente porque esto no es un producto de la ecología, no es que hubo hambre porque la ecología falló y no hubo lluvias o algo así, sino que estos son juicios de Dios, pero no parecen. Y la gente seguramente estará pensando, pero esto siempre ha pasado, no es raro que haya estas cosas. Y habrá esta sensación como de ninguneamiento, ¿no? De cerrar los oídos a lo que Dios quiere hacer, porque acuérdate que la gran tribulación tiene tres propósitos. Uno, levantar a un mundo que está muerto. El mundo está muerto y como cuando alguien llega sin movimiento cardíaco, tratan de revivirlo poniéndole unas paletas eléctricas. Así Dios está tratando de levantar este mundo que está muerto. Número dos, despertar a un pueblo que está dormido. La nación de Israel está espiritualmente dormida y Dios con esto en la semana 70 está tratando de despertar a su pueblo. Y número tres, está preparando el mundo para el milenio, para este reino que vendrá en el que Cristo será el rey desde Jerusalén. Entonces, todo esto está sucediendo y vamos al quinto sello. Un último detalle, todo esto de aquí hasta el capítulo 12 está en la primera mitad. ¿Te acuerdas que la semana 70 está dividida en tres y medio y tres y medio? La semana 70 son 7 años, tres y medio y tres y medio. A la mitad está lo que en Mateo Jesús llama la abominación desoladora cuando, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, todo esto lo vimos la semana pasada, el anticristo se sentará en el templo que habrá en ese momento, hoy no hay templo, habrá un templo, demandará adoración. Bueno, eso marca la mitad. De aquí al capítulo 12 es todo lo que está sucediendo en la primera mitad. Hay muchas maneras de ver esto, ¿no? Algunas personas ven todos estos juicios como en espiral, ¿no? Primero como que los siete sellos y luego vuelve a empezar con las siete trompetas y luego vuelve a empezar con las siete copas. Lo ven en espiral, algunos lo ven como eso, como distintas maneras que se va al pasado y regresa. La manera en la que yo lo entiendo es de manera lineal. Comienza por el principio y termina por el final. Y en ese sentido, todo de aquí al capítulo 12, 13 todavía será dentro de la primera mitad. En esta primera mitad surgió el anticristo, comenzaron las guerras, comenzó el hambre, comenzaron algunas pandemias y verso 9, veamos lo que sigue. Este es el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, el Cordero está abriendo los sellos, el único que tiene el poder y el derecho de abrir los sellos de este rollo. Cuando abrió el quinto sello, dice Juan, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, lo que ve Juan es debajo del altar. En la idea es que en el cielo hay como el tabernáculo que había en el desierto. No sé si literalmente lo encontraremos, esto lo vimos cuando estudiamos Hebreos, no sé si literalmente hay o no, pero una de las cosas que tenía el tabernáculo era un altar. Cuando Moisés construye el tabernáculo, le dicen, haz todo como lo que se te mostró, como si hubiera en el cielo algo. Bueno, el altar tenía unas escalinatas, es donde se hacía el sacrificio, y tenía unas escaleritas, y parece que así, al pie de las escaleras están todas estas almas que son descritas como almas de los que habían sido muertos. La palabra muerto acá literalmente es masacrado por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, estas personas murieron, pero no murieron de enfermedades, no murieron por vejez, murieron masacrados a causa del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. O sea, por ser cristianos. Cuando viene el rapto, la iglesia es llevada con el Señor, pero quedan muchos que probablemente el día de hoy asisten a la iglesia, pero no son creyentes. Incluso profesan, algunos hasta pueden estar sirviendo al Señor, pero no son cristianos. Y Dios que conoce los corazones llevará solamente a aquellos que genuinamente han confesado su pecado, se han confesado pecadores y necesitados y han confesado a Cristo como su Señor. Quedarán algunos que a partir de todo esto creerán y ellos, y ahora sí, con una fe genuina, empezarán a predicar el Evangelio y muchos de ellos morirán por causa del testimonio, por causa de la palabra de Dios.
Estos que son masacrados ahora están en el cielo. Eh, pero hay que hacer una diferencia. Ellos están llegando al cielo cuando nosotros ya estábamos desde el capítulo 4. La iglesia llegó en el capítulo 4. Estos que están en el cielo no son la iglesia. ¿No son la iglesia? No, son santos de la tribulación. Acuérdate que hay santos en distintas épocas. Están los santos del Antiguo Testamento, como David o Daniel, Ezequiel. Están los santos del Nuevo Testamento, digamos, los de la iglesia. Están los santos de la tribulación, que son los creyentes que van a creer en este periodo del capítulo 6 al 19. Están los santos del milenio, aquellos que van a creer en el capítulo 20, en el milenio. ¿Son santos? Sí. ¿Igual de salvos que nosotros? Sí. ¿Comprados y pagados por la misma sangre? Sí. ¿Rescatados por gracia igual que nosotros? Sí. Pero hay una diferencia. Nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Por eso alguien que diga, bueno, pues si es que es verdad todo esto, cuando venga la tribulación voy a creer, puede que sí, pero no serás la iglesia. No serás la esposa de Cristo. Estarás en el cielo, lo cual es buenísimo. Serás salvo, lo cual es buenísimo. No irás al infierno, lo cual es buenísimo. Pero no serás la esposa de Cristo. Y la relación esposos es una relación muy especial. Yo tengo grandes amigos, grandes amigas, muy queridos, muy apreciados, pero nunca mi relación de amistad con nadie va a ser como mi relación con mi esposa. La relación matrimonial es la relación más fuerte y es la que Dios usa para describir la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, sí, a todas luces, siempre va a ser mejor ser parte de la iglesia. Entonces, estos que están en el cielo, sabemos que no son la iglesia, uno, por el tiempo en el que llegan, están llegando durante la tribulación, la iglesia llegó antes. Y luego fíjate lo que dice el versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo, estas almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra son los que pues llevaron a cabo este juicio, ¿no? El anticristo, los inconversos, a lo mejor habrá alguna especie de limpieza eh, n- no étnica o racial, sino de fe. Ten en cuenta esto. Los cristianos son la piedra de tropiezo para el mundo. Los cristianos son, pues sí, o sea, el movimiento ecuménico es el tratar de que todas las religiones se unan, ¿no? Si todas las religiones sirven a Dios, ¿por qué no se unen? Si todos los caminos llevan a Roma, ¿por qué no se unen? Y el cristiano no puede ser parte de eso, porque el cristiano cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por definición, si esto es la verdad, todo lo que no es esto es la mentira. Entonces nosotros no podemos ceder en el camino ecuménico y decir, bueno, sí, 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 o sea, entiendo, el cristianismo es verdad, pero también, ¿no? Pues la fe Bahá'í también tiene algo de verdad no sé, como que otras religiones, los estos, los aquellos, también tienen algo de verdad. No puede ser. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, todo lo que no sea Jesús no es el camino, no es la verdad y no es la vida. Y el cristiano por eso es intransigente. ¿Te imaginas? Cuando los cristianos sean quitados del mundo, podrá haber esa paz que el anticristo traerá. Y van a cantar We are the world, cantaré, cantarás, imagine all the people. O sea, claro, ya por fin esa paz tan anhelada se va a dar, pero ¿a qué costo? A costo de negar la verdad. Entonces, imagínate que de pronto se puede dar esta paz y de la nada empiezan a surgir pequeños grupos de cristianos. Por supuesto que los van a destrozar, los van a deshacer. Y estos son los que están llegando. Y lo que dicen es, verso 10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La iglesia nunca ha pedido juicio ni venganza. La iglesia ha pedido por misericordia. Desde el principio. Esteban, el primer mártir que la Biblia registra, cuando es apedreado, cuando es lapidado hasta la muerte, Jesús dijo, no saben lo que hacen. Y Esteban, como un buen discípulo de Cristo, antes de morir, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La iglesia
siempre ha clamado por perdón y misericordia para aquellos que, o sea, como dice Jesús, los que te maldicen, tú les vas a bendecir. Y eso es lo que ha hecho la iglesia. Este grupo no es la iglesia. Este grupo está pidiendo venganza, está pidiendo lo justo, sí. Solo que la iglesia no lo pide así. La iglesia pide misericordia para los que los persiguen. En cambio, estos sí están pidiendo, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Lo que les dicen es, número uno, les dan unas vestiduras blancas. En la Biblia, la vestidura blanca habla de la justicia de parte de Dios, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas cuando estudiamos Zacarías? Vemos al sacerdote Josué con ropas andrajosas y Satanás acusándolo hasta que se le dan ropas nuevas. Y eso se repite muchas veces. Nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios esfuerzos, solo conseguimos trapos de inmundicia. Es la justicia a través de Cristo la que nos puede vestir de una nueva ropa. Pablo una y otra vez dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando les dan estas vestiduras blancas, no es que literalmente los van a vestir de blanco, está hablando de la justicia que se les es atribuida a través de Cristo para que tengan esta nueva vestidura que les permite estar delante de Dios. Y se les dice, número dos, esperen porque todavía estamos en el capítulo 6. Faltan 7 años o 5 años, no sé cuánto habrá pasado, pero todavía falta mucho tiempo en el que va a haber más y más mártires, con siervos y hermanos que también han de ser muertos. Esperen, esperen, esperen. Ese es el quinto sello. El quinto sello es cuando vemos las almas debajo del altar. Ahora, hay un pequeño detallito que es de mucha polémica en, pues, en internet y los círculos de discusión y cosas así. Y es que cuando Juan dice en el versículo 9, vi bajo el altar almas, ¿no? Las almas de los que habían sido muertos. Literalmente dice almas, no dice personas. Y este detalle puede implicar muchas cosas. Una persona no es solo un alma. Una persona es un alma, pero también tiene un cuerpo. O sea, eh, los seres humanos tenemos cuerpo para interactuar con el mundo material y tenemos un alma que puede también entenderse como mente o corazón en la Biblia y tenemos espíritu. Entonces, cuando ve las almas debajo del altar, para muchos lo que está viendo son personas que han muerto, por tanto sus cuerpos murieron, ¿no? Porque lo que muere es el cuerpo, y en el cielo está como su alma. Es como, ok, es una palabra mal empleada, ¿ok? Pero es para que nos entendamos nada más, como su fantasmita, ¿ok? No un cuerpo, sino su identidad, pero como alma delante de Dios. ¿Se puede? Bueno, eso es lo que dice Juan de manera literal. ¿Podría estar refiriéndose a personas? Sí, claro, pero si me acompañas aquí en Apocalipsis, al capítulo 20, capítulo 20, Apocalipsis 20, o sea, ya estamos pasando la gran tribulación, el capítulo 19 regresó el Señor Jesucristo, capítulo 20, versículo 4, chécate lo que dice. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos que vimos en el capítulo 6. Ya en el capítulo 19 regresó Cristo a la tierra, regresamos nosotros con él, y en el capítulo 20, cuando va a empezar el milenio, lo que vemos, lo que ve Juan es que esas almas que estaban antes ahí bajo el altar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y dice, y vivieron. Ah, caramba, ¿estaban muertas entonces? ¿O cómo? ¿Cómo por qué dice que vivieron?
Y eso para muchos es que fueron, digamos, rearmados como personas, es decir, se les dio un cuerpo. Hasta este punto estaban como un alma en el cielo, gozando de la presencia de Dios, pero no es una persona completa. Una persona completa tiene cuerpo. Y aquí, al final de la tribulación, en el principio del milenio, es cuando, en teoría, regresarían a ser personas enteras, es decir, con cuerpo, con todo lo que tiene que tener una persona. Y sinceramente, yo creo que puede ser, eso es lo que dice, podría ser referencia a alma de manera simbólica, como alguien dice, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Como los pilotos dicen, en aviones dicen, tenemos 100 almas, ¿no? Se entiende que no están las almas flotando ahí dentro del avión, sino personas enteras, ¿no? Puede ser, puede ser, pero también podría ser esto, que esas almas están ahí y que van a resucitar, es decir, tomar un cuerpo entero al final durante el milenio, puede ser. Em, Al respecto, pues hay algunas teorías acerca de que, porque el punto es qué pasa cuando morimos. Lo que sabemos a ciencia cierta, Pablo dice, si no estamos acá en la tierra, estamos en el cielo. Si estamos presentes en la tierra, estamos ausentes del Señor. Pero si estamos ausentes de la tierra, estamos presentes al Señor. O sea, no hay punto intermedio. No hay un lo que le llaman el sueño del alma, que estás dormido esperando, no existe. O estás aquí o estás allá. Si estás acá, pues no estás allá. Y si no estás acá, pues ya estás allá. O sea, no es muy complicada la matemática que dice Pablo. Si estamos ausentes del cuerpo, o sea, no estamos aquí, estamos presentes al Señor. Y eso es lo que sabemos porque la Biblia con claridad lo dice así. Algunos piensan que al morir llegamos al cielo, pero como Dios vive en la eternidad, que es como un segundo nomás que nunca pasa, no importa cuándo mueras, todos llegamos al mismo tiempo. Puede ser, puede ser. O sea, pues yo no me he muerto para confirmarlo ni para negarlo. Otros piensan esto, que cuando mueres, tu cuerpo muere, tu alma está ahí esperando la resurrección. En nuestro caso, la resurrección será el día del rapto. En el caso de estas almas que murieron después del rapto, durante la gran tribulación, tendrán que esperar a que termine la gran tribulación para resucitar. Bueno, cierro paréntesis, eso es nomás para el chisme cafetero. En realidad no te va a ayudar a luchar contra tus pasiones, contra tus conflictos, nomás es eso, una de las posturas que hay. Verso 12, vamos a el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. En todos los juicios, los sellos, las trompetas y las copas, vas a notar este patrón. Los cuatro primeros son muy claros y fáciles de identificar. En este caso, los cuatro jinetes. El quinto y el sexto son un poquito más difíciles de identificar. En este caso, el quinto sello son las almas bajo el altar y el sexto sello normalmente va a tener un terremoto. Dice que hubo un terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, lo que está pasando, están siendo conmovidas, se están sacudiendo pues toda la creación. El sol, la luna, las estrellas, hay un evento cósmico que está sucediendo. El sol se puso negro como tela de silicio. Algunos piensan que eso puede ser resultado pues del terremoto. Los terremotos pueden resultar de actividades volcánicas y actividades volcánicas muy pegadas pueden arrojar mucha ceniza al cielo de tal manera que el sol se vea como con una nube. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba soltero todavía, hace unos 20 años yo creo, vivía allá en México, un amigo estaba organizando un festival de jazz en Bolivia y había invitado, entre otros músicos importantes, se había invitado a unos músicos europeos, algunos grupos de jazz europeos. Y justo en esa época, no recuerdo el año, pero hace unos 20 años tal vez, un poquito más, hubo una serie de erupciones, no sé si en Islandia, en alguno de los países nórdicos, y la nube de humo y de ceniza que se extendió por
pues por toda Europa. Europa es muy pegado, está muy pequeño todo. Se cubrió tanto que para poder venir, haz de cuenta que venían de Francia, tuvieron que irse muy al este, casi, casi hasta Rusia, para de ahí tomar un avión que los llevara hasta Bolivia. Por esto, por la cantidad de cenizas que se estaban esparciendo. Y si tienes un gran terremoto, probablemente habrá grandes erupciones, no solo un volcán, sino varios, y eso, mucha nube de ceniza que provocaría que el sol se ponga como negro, dice como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Igual, este mismo efecto de la ceniza y los gases puede hacer que el color de la luna cambie. Y dicho sea de paso, el día de hoy a menudo encontramos en las noticias, habrá luna de sangre, tal fecha. Y no falta aquel que pone en Facebook, se están cumpliendo las profecías. Ahí está, se está cumpliendo las profecías. Sí, la de los observatorios astronómicos, no la de la Biblia. Porque estos eventos, cuando hoy tenemos luna de sangre y eclipses, son eventos físicos, son eventos astronómicos que lo que quieren decir es que todo funciona como tiene que funcionar. El sol está donde tiene que estar, las estrellas están donde tienen que estar, la Tierra hace lo que tiene que hacer, la luna hace lo que tiene que hacer y todo funciona como un relojito, como que alguien lo diseñó, ¿no? Lo único que prueba es eso, que Dios hizo un diseño, pero no es una señal de nada más, así que ni tengas temor y por favor no compartas ese tipo de memes y cosas. Se están cumpliendo las profecías. Sí, pero no por eso. ¿Ok? Las lunas de sangre son eventos que tienes que tratar de disfrutar. Ahorra, cómprate un buen telescopio, busca un lugar donde ir a ver esos fenómenos, y ya, ¿no? Disfruta lo que le llaman el baile de la creación, cómo los elementos realmente se mueven de una manera tal que nos permite tener esos efectos. Y nosotros que somos creyentes sabemos que no se mueven así por casualidad. Dios está controlando todo y en el orden de Dios suceden. Entonces, este caso que estamos leyendo aquí es distinto. Esto que estamos leyendo acá no es un evento astronómico. No es como que alguien dijo, mira, va a ver. No, es un juicio de Dios. Y parte del juicio de Dios va a ser conmover los astros. Y parte del juicio de Dios es esto. Y todo el mundo estará, eh, bueno, vamos a leer cómo van a reaccionar. Verso 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dentro de toda esta serie de fenómenos astronómicos habrá caída, tal vez no son estrellas literales, ¿no? Sino habrá pues como partículas, ¿no? Meteoritos, aerolitos y cosas que van a estar cayendo, que se van a ver como estrellas fugaces, digamos. Como cuando sacudes, bueno, acá no sacudimos nunca una higuera, pero digamos cuando a un árbol lo sacudes y caen caen las frutas, algo así, caerán sobre la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿A qué se refiere con que se desvaneció como un pergamino que se enrolla? eh, Eso, si tú tienes algo que está enrollado por mucho tiempo, va a cobrar esa forma. Entonces, si tú lo tienes así, digamos, y lo suelto, eso, como que brrrk, así se va a ver el cielo. Algunos piensan que va a ser nuevamente el tema de la capa de ozono. Si tú viviste los 80, recordarás el temor que había de los aerosoles y la capa de ozono. La capa de ozono ya se fue reconstruyendo, ya no está ese hueco, por lo menos no en las dimensiones que estaba. ¿Podrá ser así? ¿Quién sabe? Tal vez es solo una manera de describir lo que está pasando, ¿no? Que pareciera como que el cielo se desenrolla por todo lo que está sucediendo. Cuando dice toda isla se removió de su lugar, remover no es quitar, ¿no? Se ha tomado esa idea el día de hoy porque, pues en inglés, remove sí es quitar, pero en español remover es cuando metes tu cuchara al café y le haces así. Eso es remover. Entonces, lo que está pasando es que las islas como que se estuvieran moviendo así, no es que removieron y se quitaron a otro lado, ¿no? Como que se sacudieron así. Verso 15. Fíjate, todo esto que está sucediendo y la respuesta de la humanidad es, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, o sea, la gente de dinero, la gente de poder, los políticos, la gente, los artistas, la gente que tiene muchos recursos, pero no solo ellos.
Todo siervo, o sea, los esclavos, todo libre, todas las personas que no son poderosos pero son libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Toda la gente, bueno, no todos, no es una generalización, porque hay gente que está muriendo por su fe, pero de los otros, los que están por ahí, que no son creyentes, en vez de arrepentirse, van a preferir eh, ver que los entierren. Es decir, Dios está buscando arrepentimiento. Dios está buscando salvar. Pero en la necedad del hombre, lo que van a decir es, mejor, ¿sabes qué? Máteme para esconderme de la ira del Cordero. Entienden que esto no es un fenómeno astronómico, sino que es un fenómeno de la ira de Dios. Dice el verso 16, escondednos del rostro que es de aquel que está sentado sobre el trono, de Dios Padre, y de la ira del Cordero. La ira del Cordero, un cordero no, o sea, no es muy iracundo, pero es que no es un cordero normal, es el título que se le da a Cristo en su función de Salvador, como el cordero que fue puesto para pagar por nuestros pecados. El gran día de su ira ha llegado. Y en vez de arrepentirse, endurecerán sus corazones y preferirán buscar de qué manera esconderse. Un detalle más. Dicen, el día de su ira ha llegado. Y yo creo que aquí hay una razón extra para creer que la iglesia no pasará este tiempo. Porque como dice ahí, este tiempo es el tiempo de la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Y para los que hemos creído, es como si nosotros hubiéramos ya recibido esa ira. La recibió Cristo por nosotros en nuestro lugar. Pero a términos, digamos, legales o prácticos delante de Dios, nosotros ya recibimos esa ira en Cristo. Y por eso Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, capítulo 5, eh, ay, perdón, le quitaron a mi Biblia Tesalonicenses, ya no está. No, aquí está, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ajá. Si la gran tribulación es la ira de Dios, nosotros no hemos sido puestos, como iglesia, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, sí, yo creo que la iglesia, nosotros no atravesaremos la gran tribulación, no hemos sido puestos para eso, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Ok, ¿qué hay para nosotros en estos dos sellos, el quinto y el sexto sello? Número uno, creo que hay un llamado de urgencia. El día de hoy asegura tu salvación. Ven con Cristo. ¿Podrás ser salvo después? Pues probablemente sí, la gracia de Dios es enorme, probablemente sí, pero la relación de Cristo y su esposa es irrepetible. Yo no sé de qué manera, pero va a ser más especial ser esposa de Cristo. Y sé parte de la iglesia. No solamente en aquel momento seré parte. No, no, la iglesia está el día de hoy. Cuando digo sé parte de la iglesia es involúcrate en tu iglesia. Sé parte de la iglesia. Y eso involucra muchas cosas. Sé quién tiene que perdonar porque te van a ofender. Sirve, no solamente en el servicio, digamos, este, administrativo digamos, del organigrama de la iglesia. No, no, no. Sirve, escucha, conversa, anima, sirve a tus hermanos. Em, bueno, yo no soy boliviano, digo, yo no soy mexicano, por tanto no tengo familia acá.
mi familia directa es la familia de mi esposa. Pero cuando nos vinimos para Querétaro, ni ella ni yo ya tenemos familia cerca. Pero en la iglesia encontramos familia que puede ver por mis hijos, ¿no? Ya tenemos varias abuelas para mis hijos, varios tíos, o sea, eso es iglesia. Y no soy solo yo. Hay veces que, o a menudo, la gente de la iglesia se convierte en más familia que tu propia familia consanguínea, a no ser que tu familia consanguínea esté también en la iglesia, entonces como que se multiplica. Pero eso es ser parte de la iglesia, eso es ser la esposa de Cristo. No en aquel momento cuando venga No, no, hoy. Sé parte de la iglesia, sé parte de su esposa hoy. La bendición de ser esposa de Cristo no va a ser cuando estemos delante de Él. Un día cuando le veamos, sí, seguramente eso va a ser maravilloso. Pero te vas a perder la oportunidad el día de hoy de cuidar, de amar, de soportar, en doble sentido, ser soporte y soportar porque te van a golpear, o sea, es parte de ser iglesia. Perdonar, amar, cuidar y después volverte amigo de aquel que te habló mal y darte cuenta que no era tan malo y que él se dé cuenta que tú no eras tan peor. Y eso es parte de ser iglesia, entender que somos pecadores. Entonces, sé parte de la iglesia hoy. Número dos, a veces Dios sacude tu mundo. Y sí, las cosas se ponen difíciles y ves la luna como sangre y se te caen las estrellas del cielo y hay un gran terremoto y ya como que hay una frase que se dice, ¿no? Ya no siento lo duro, sino lo tupido y como que a veces pasa eso, pero en vez de querer esconderte de eso, sal a la luz. Dile, Señor, ¿estás disciplinándome? Estos domingos hemos estado viendo eso en Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque vas a ser tentado a escapar. Porque cuando hayas soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A veces nuestro mundo se va a sacudir porque Dios quiere limpiarnos de algo. No seamos como estos que tratan de huir, sino podemos nosotros salir con gusto, con fe, a decirle, Dios, limpia lo que tengas que limpiar, me arrepiento de lo que tengo que arrepentirme. No te escondas, no te escondas. Dice ahí, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y sí hay alguien que puede sostenerse en pie. Aquel que está justificado por el Señor, por la sangre de Cristo, el día del juicio podrá justificarse, podrá sostenerse en pie por la obra de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado este don maravilloso que es ser parte de tu esposa, que junto con otros hermanos somos tu esposa. Nos amas, nos cuidas a través de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, a cuidar a tu iglesia, incluso a pagar con nuestra propia incomodidad o a veces nuestro propio dolor, a pagar el, el pecado de otros contra nosotros y a ser dichosos en guardar y cuidar a otros, como seguramente otros han pagado el precio por nuestros pecados, en dolor, en lágrimas y en angustia. Ayúdanos a entender tu amor a través de tu iglesia. Y cuando estemos en pruebas, Señor, que no salgamos huyendo, sino que vengamos delante de tu presencia, habiendo entendido tu gracia, tu amor, buscando en arrepentimiento la restauración y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.